Vamos a analizar el circuito eléctrico ahora por el teorema de superposición. Recuerden que el teorema de superposición está en función de las fuentes que tiene el circuito. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar las fuentes, el número de fuentes que tiene el circuito eléctrico que vamos a analizar. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 fuentes formando parte del circuito eléctrico. Entonces, el teorema de superposición nos establece que el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la cuarta fuente. Entonces vamos a tener que hacer 4 cálculos diferentes. Vamos a iniciar y entonces para obtener el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente, recuerden que el uso de las fuentes es completamente arbitrario, se puede empezar con la que sea. En este caso voy a iniciar con la fuente de voltaje de 50 volts y eso implica que todas las demás fuentes las tengo que igualar a cero. Tenemos una fuente de voltaje que al igualar a cero se va a sustituir por un cortocircuito. Tenemos otra fuente de voltaje que al igualar a cero se va a sustituir por un cortocircuito. Aquí tenemos una fuente de corriente que al igualar a cero se va a sustituir por un circuito abierto. Lo que sigue es analizar el circuito que nos queda una vez que sustituimos a las fuentes por cortocircuitos, las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente por un circuito abierto. Y se puede ver que estos elementos quedan desconectados completamente de mi circuito, ya que al quedar un circuito abierto, la impedancia 4 y la impedancia 5 no quedan ni en serie ni en paralelo a ninguno de los elementos, ni me producen que se forme otra malla. Entonces lo que hay que hacer es quitarlos del circuito para que no nos vayan a provocar una equivocación en el momento de analizarlo para resolverlo. Y entonces el circuito que se va a analizar es el siguiente, en el cual ya no tenemos la estructura que estaba en medio, por lo tanto los acoplamientos tampoco los vamos a considerar y únicamente tenemos este circuito eléctrico para trabajar. Recuerden que siempre que se tengan acoplamientos no hay que estar pensando en qué método vamos a usar. Es el método de mallas. Entonces asignamos corrientes de mallas a las dos mallas que tenemos ahora. Esta sería la corriente de la malla 1 y esta sería la corriente de la malla 2. El sentido de la malla es el sentido convencional de la fuente, que sería en esta dirección, y le damos el mismo sentido a la otra malla para no tener ningún problema. Y podemos ver que del circuito el voltaje que nos proporciona entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente, que es la de 50, aquí hay que aclarar algo. Esta fuente no es de corriente directa, es de corriente alterna. Lo único que estoy haciendo es cambiarla de forma polar, como está escrita aquí, a cambiar la forma rectangular aquí. ¿Qué significa? Va a ser 50 más 0i, entonces quitamos el 0 y nos queda nada más 50. Pero es una fuente de corriente alterna. Únicamente la estamos escribiendo en forma rectangular y aquí está en forma polar. Entonces ya tenemos el circuito y se puede ver que el voltaje entre los puntos A y B es el voltaje que hay en la impedancia 8. Vamos a irnos por la trayectoria más fácil. Recuerden que les comenté que cuando tenemos acoplamientos hay que buscar y nos pidan calcular el voltaje entre A y B, hay que buscar la trayectoria que tenga la menor cantidad de elementos o aquella que no tenga ningún acoplamiento o la menor cantidad de acoplamientos. En este caso, como vamos a calcular el voltaje entre los puntos A y B, la trayectoria que menor cantidad de elementos tiene y que no tiene acoplamientos es circular por la impedancia 8. Entonces el voltaje entre los puntos A y B va a ser la impedancia 8 por la corriente 8, que es esta. La corriente que tenemos aquí pues es la corriente de la malla 1. Van en la misma dirección, entonces nos queda positivo y decimos que va a ser igual a la impedancia 8 por la corriente de la malla 1, el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente.